La lluvia golpeaba el pavimento del viejo barrio del Marais en París, y la luz de las farolas se reflejaba en los charcos como fragmentos de estrellas. En la esquina de la calle Virón, frente a la entrada del pequeño bar Le Refuge, Álvaro estaba de pie, temblando de frío y furia. Su cabello oscuro se pegaba a su frente, y sus ojos verdes, usualmente tan pensativos, ardían de ira. Frente a él, con una chaqueta gastada y canas en las sienes, estaba su padre, Jean-Pierre. La multitud de curiosos, resguardada bajo paraguas, se quedó en silencio cuando Álvaro, perdiendo el control, gritó palabras que cortaron el aire húmedo. «Me avergüenzo de que seas mi padre». Su voz temblaba, pero no por la lluvia. Eran años de dolor, de traición, desbordándose en una sola frase. Jean-Pierre se tambaleó, su rostro arrugado palideció. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Alguien en la multitud jadeó. Otro sacó su teléfono para grabar la escena. Álvaro dio media vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pavimento mojado, dejando a su padre bajo la lluvia, como un eco de un pasado que él había intentado olvidar. Álvaro caminaba por las estrechas calles del Marais, sin notar cómo la lluvia resbalaba por sus mejillas, mezclándose con algo salado, lágrimas que no quería admitir. En su mente giraban recuerdos. La infancia en un pequeño apartamento en Belleville, donde olía a humedad y a vino barato que Jean-Pierre traía a casa tras otro intento fallido de empezar de nuevo. Su madre, Sophie, guardaba silencio cuando Jean-Pierre llegaba en mal estado, pero sus ojos, llenos de cansancio, lo decían todo. Ella murió cuando Álvaro tenía 11 años, de un cáncer que la consumió más rápido que las deudas y las peleas consumieron a su familia. Desde entonces, Álvaro culpaba a su padre por todo, por su dolor, por su muerte, por el hecho de que su familia fuera solo un espejismo de felicidad. Ahora Álvaro tenía 28 años. Trabajaba como periodista en Le Monde, y sus artículos sobre los problemas sociales de París, los sin techo, los inmigrantes, los olvidados por el sistema le habían ganado respeto. Sus colegas lo llamaban la voz de las calles. Pero nadie sabía que cada línea que escribía estaba impregnada del dolor de su pasado. Escribía sobre personas que veía en su padre, rotas, perdidas, pero aún aferrándose a la esperanza. Y aún así, sentía un profundo rechazo por Jean-Pierre, por haberlo abandonado tras la muerte de Sophie, dejándolo al cuidado de su tía Marie, que trabajaba como limpiadora para mantenerlos a ambos. Esa noche, Álvaro había ido a Le Refuge para reunirse con un colega y discutir un artículo sobre familias sin hogar. Pero allí estaba Jean-Pierre, encorvado sobre un vaso de whisky barato, con ojos llenos de melancolía. Intentó hablar, pero Álvaro no quiso escuchar. No quería oír más promesas de arreglarlo todo. Y entonces, impulsado por la rabia, gritó esas palabras que ahora lo quemaban por dentro. «Me avergüenzo de que seas mi padre». No sabía que esas palabras serían el comienzo del fin. Al día siguiente, en la redacción de Le Monde, reinaba el bullicio. Álvaro estaba sentado en su escritorio mirando la pantalla, pero sus pensamientos estaban lejos. Sus colegas discutían la última edición. Algunos elogiaban su artículo sobre refugiados, pero él apenas escuchaba. La escena de la noche anterior no lo dejaba en paz. Sentía culpa, pero no por las palabras, sino por haber permitido que Jean-Pierre irrumpiera de nuevo en su vida. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó Claire, su amiga y editora. Sus ojos castaños lo miraban con preocupación,
y su cabello claro estaba recogido en un moño desordenado. Ella siempre notaba cuando algo lo perturbaba. Sí, solo. Fue una noche complicada, respondió evasivamente, frotándose las sienes. Claire no insistió, pero su mirada decía: «Sé que no dices la verdad». Regresó a su escritorio y Álvaro abrió su correo para distraerse. Entre mensajes de lectores y spam, había uno que hizo que su corazón se detuviera. Remitente: Jean-Pierre Dupont. Asunto: perdóname. Álvaro miró la pantalla durante un largo rato, sin atreverse a abrir el correo. Finalmente, lo abrió y comenzó a leer. Álvaro, no espero que me perdones. Sé que fui el peor padre, pero hay una verdad que debes conocer. No desaparecí sin motivo. Trabajé en un proyecto que debía cambiarlo todo, y todo lo que hice fue por ti. Si quieres saber la verdad, ven al Café La Lune mañana a las 18:00. Te estaré esperando. Tu padre, Jean-Pierre. Álvaro sintió cómo la sangre le subía al rostro. ¿Otra mentira? Pero algo en ese mensaje, su simplicidad, la insinuación de un secreto, lo hizo dudar. Cerró el portátil de un golpe y salió a la calle. París vibraba. Artistas callejeros pintaban en las aceras. Turistas fotografiaban escaparates. El aroma de croissant se mezclaba con el de las hojas otoñales. Pero Álvaro no veía nada. Sus pensamientos estaban con su padre. Esa noche, en su pequeño apartamento en Montmartre, Álvaro estaba sentado frente a una vieja mesa de madera que había pertenecido a Sophie. Sobre la mesa, una foto. Sophie, con una cálida sonrisa y ojos llenos de esperanza, sostenía a un pequeño Álvaro. La miró, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no lo dejaste antes, mamá?», susurró, sabiendo que no habría respuesta. Los recuerdos lo inundaron. Recordó cómo Jean-Pierre, en sus días lúcidos, le traía lápices y papel, contándole historias sobre convertirse en un gran artista. Jean-Pierre tenía talento. Los bocetos que Álvaro encontraba en viejas cajas estaban llenos de vida, rostros de transeúntes, paisajes del Sena, retratos de Sophie. Pero ese talento se ahogó en el vino y los sueños se disolvieron en deudas. Álvaro decidió ir a la Lune, no porque creyera a Jean-Pierre, sino para mirarlo a los ojos y preguntar: «¿Por qué nos traicionaste?». El café La Lune era cálido, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho. Jean-Pierre estaba sentado junto a la ventana, jugueteando nervioso con el borde de una servilleta. Su rostro, surcado de arrugas, parecía más cansado que nunca. Cuando Álvaro entró, Jean-Pierre se levantó, pero su hijo lo detuvo con un gesto. «Habla», dijo fríamente Álvaro, sentándose. «¿Qué es ese proyecto? Y no mientas». Jean-Pierre suspiró, sus manos temblaban. «No fui un buen padre, Álvaro. Me quebré cuando Sophie murió. No podía mirarte. Eras tan parecido a ella. Me fui para no hacerte más daño. ¿Crees que eso justifica que me abandonaras?». La voz de Álvaro temblaba. «Tía Marie trabajaba de noche para que yo pudiera estudiar. ¿Y tú dónde estabas? ¿En un bar?». Jean-Pierre bajó la cabeza. «Estaba en Lyon. Trabajaba en unas pinturas. Yo usé tu nombre, Álvaro. Tus historias, las que me contabas de niño cuando paseábamos por el jardín de Luxemburgo, las convertí en arte y se hicieron famosas». Álvaro se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?», susurró. Jean-Pierre sacó un álbum de su bolso y lo puso sobre la mesa. Álvaro lo abrió y vio las pinturas.
escenas vibrantes de la vida parisina, músicos callejeros, niños en carruseles, ancianos junto al Sena. Bajo cada una firma, Álvaro Dupont. Su nombre. «Esta es tu carrera», dijo Jean-Pierre en voz baja. «Las vendí con tu nombre, porque tú siempre fuiste mejor que yo. Quería que el mundo te viera a ti». Álvaro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hojeó el álbum, y cada pintura era como un golpe. Eran sus historias, su dolor, convertidos en colores. Recordó cómo le contaba a su padre sobre un niño que soñaba con ser héroe, sobre una madre que cantaba nanas, sobre una ciudad que nunca duerme. Esas pinturas colgaban en galerías, dándole a Jean-Pierre fama y dinero. «Tú robaste mi vida», siseó Álvaro, su voz temblando de furia. «Me usaste. Quería darte un futuro», respondió Jean-Pierre, con lágrimas en los ojos. «El dinero de las ventas está en una cuenta a tu nombre. No gasté ni un céntimo. Es para ti». Álvaro se levantó. Las lágrimas quemaban sus ojos. Tomó el álbum y salió corriendo del café. La lluvia caía, y París brillaba bajo las luces, reflejando su confusión. En casa, Álvaro se sentó en el suelo, rodeado de las páginas del álbum. Las pinturas eran hermosas, pero cada una le parecía una herida. Sentía un profundo rechazo por Jean-Pierre por su traición, pero no podía negar que esas obras eran parte de él. Recordó cómo Claire le había dicho: «Tus artículos conmueven porque son auténticos». ¿Y si estas pinturas hacían lo mismo? Fue a ver a tía Mary. Su apartamento en Belleville estaba lleno de fotos viejas y el aroma de un guiso casero. Mary, con su cabello gris y una sonrisa cálida, lo abrazó. «¿Lo viste, verdad?», preguntó, sirviendo el guiso. Álvaro asintió, mostrándole el álbum. Marie miró las pinturas durante mucho tiempo. Sus dedos temblaban al tocar la firma. «Álvaro Dupont, siempre te quiso», dijo en voz baja. Aunque no supiera cómo demostrarlo, Sophie estaría orgullosa de ambos. Álvaro sintió las lágrimas acercarse. No sabía si perdonaría a Jean-Pierre. No sabía qué hacer con el dinero. No sabía si quería seguir escribiendo bajo su nombre, sabiendo que ya pertenecía a esas pinturas. En casa, Álvaro se sentó en el suelo, rodeado de las páginas del álbum. Las pinturas eran hermosas, pero cada una le parecía una herida. Sentía un profundo rechazo por Jean-Pierre por su traición, pero no podía negar que esas obras eran parte de él. Recordó cómo Claire le había dicho: «Tus artículos conmueven porque son auténticos». ¿Y si estas pinturas hacían lo mismo? Fue a ver a tía Mary. Su apartamento en Belleville estaba lleno de fotos viejas y el aroma de un guiso casero. Mary, con su cabello gris y una sonrisa cálida, lo abrazó. «¿Lo viste, verdad?», preguntó, sirviendo el guiso. Álvaro asintió, mostrándole el álbum. Marie miró las pinturas durante mucho tiempo. Sus dedos temblaban al tocar la firma. «Álvaro Dupont, siempre te quiso», dijo en voz baja. Aunque no supiera cómo demostrarlo, Sophie estaría orgullosa de ambos. Álvaro sintió las lágrimas acercarse. No sabía si perdonaría a Jean-Pierre. No sabía qué hacer con el dinero. No sabía si quería seguir escribiendo bajo su nombre, sabiendo que ya pertenecía a esas pinturas.